Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, perfecto. Sí, Bien, buenas con todos y todas. Como todos los jueves a esta hora nos volvemos a encontrar para ver cómo va afectando esta pandemia a las distintas comunidades indígenas amazónicas en distintas regiones del país y también, bueno, en alguna sesión también hemos visto lo que ocurre en la zona de la frontera con Colombia y Brasil y que pasa un poco en esas partes de esos países. Esta tarde vamos a, tenemos invitados, invitadas que están trabajando de la zona del Datén del Marañón, la provincia del Datén del Marañón, en Loreto, que es una de las provincias con mayor población indígena en todo el país. Y nada, simplemente saludarlos y le paso la palabra a Emanuel para que los salude. Adelante, Manu. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, como decía Oscar, nos reunimos de nuevo este jueves y cada semana, justamente hablando con Julio, se mencionaba el hecho que cada semana se hace más difícil, ¿no? Comunicarnos con las comunidades, con sus representantes, y esto es sintomático, ¿no? Del agravarse de la situación en muchas regiones de la Amazonía peruana y nada, entonces esperemos que pronto la situación mejore, pero constatamos también que las cosas se hacen cada vez más difíciles. Entonces, nada, está un poco la esperanza que pronto se pueda ver un poco, ¿no? Un poco una mejora, aunque los datos no son muy alentadores. Sin embargo, seguimos y nos da gusto tener a los invitados de hoy, tener la oportunidad de conocer a través de sus palabras lo que está ocurriendo y nada, compartir estas pocas horas para estar juntos y conversar con ellos. Gracias, Manu. Efectivamente, ¿no? El COVID se expande por la Amazonía. Hay zonas donde empieza aparentemente a reducirse la tasa de contagio en algunas ciudades, pero se sigue expandiendo, ¿no? A ciudades más pequeñas, a las comunidades, y un sector también particularmente golpeado dentro de las comunidades son los dirigentes o los líderes o las líderes. Ya la semana pasada teníamos a un dirigente en cuarentena y esta semana también haciendo los contactos, como decía Emanuel, varios no se podían comunicar justamente por estar en situación de aislados por la enfermedad o contagiados, ¿no? Le doy la palabra ahora entonces a Julio. Recuerden que estos seminarios lo estamos organizando el grupo de antropología amazónica y el grupo de antropología médica y de salud intercultural, el GAMSI y el GA, de la Universidad Católica y, bueno, Julio, representación del GAMSI. Con él estamos coordinando estas presentaciones semanales y le voy a dar la palabra para que él modere también hoy día la reunión de esta tarde. Adelante, Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ya estamos a más de 90 días de la declaratoria de emergencia. Este es nuestro 7º seminario. Como decían Oscar y Emanuel, cada vez es más difícil poder hacer estas reuniones, ¿no es cierto?, por la dificultad para contactarnos con líderes, con representantes, ¿no?, debido a que el COVID está golpeando con fuerza a los pueblos indígenas. Hay algunas noticias interesantes, ¿no es cierto? Se ha creado una comisión multisectorial para el seguimiento de las acciones en beneficio de pueblos indígenas en el marco del COVID. Ha salido la resolución hoy día. Y bueno, esperemos que esto de alguna u otra forma sirva para impulsar, a dar impulso a las acciones que se están tomando. Supuestamente esta comisión está integrada por ciertas organizaciones indígenas. Esperemos
que esto ayude. Tal vez una noticia que es un poco difícil es que todavía no sale el financiamiento para lo que ha sido el plan, ¿no es cierto? Hubo ahí un error de coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y por tanto justamente el plan está requiriendo un financiamiento que recién se está generando, ¿no? Y se necesita con urgencia. Otra cosa que es interesante es que en este momento quien está a cargo, que es responsable en el MINSA por lo que corresponde a salud de pueblos indígenas, es Julio Mendigure, ¿no es cierto? Un enfermero que actualmente es el director de la Dirección de Pueblos Indígenas del MINSA y es el que ha asumido hace algunos días el cargo y bueno, esperemos que se pueda conseguir algo, ¿no? Finalmente, antes de comenzar, solo quería mencionar que dentro de las bajas que se están teniendo, ¿no? Tenemos que lamentar la muerte del profesor Gerardo Chimbucat, un profesor bilingüe intercultural aguajún, muy reconocido, ¿no es cierto?, por todos los que trabajamos en este pueblo y hemos recibido lecciones de él. Lamentamos mucho su fallecimiento el día de hoy. Para comenzar, bueno, entonces el día de hoy tenemos dos invitadas, ¿no es cierto? A la licenciada Edith Pecero, que es la responsable de epidemiología de la red Daten del Marañón, quien de muy buena gana y voluntad ha aceptado exponer un poco cuál es la situación que hay en la provincia en este contexto, ¿no es cierto? Y además de eso, contamos con Olivia Visa, que es representante de la Asociación Multiétnica y Multicultural de la Amazonía, AMA, quien también nos va a dar su punto de vista y su perspectiva. Ambas están juntas en este momento. Han habido algunos problemas también con la señal y bueno, yo voy a colaborar con ellas. Por favor, licenciada Edith, muy buenas tardes. Le doy la palabra y voy a compartir mi pantalla, ¿no es cierto? Para poder mostrar la presentación que usted tiene. Un segundito. Aló, hola. ¿Qué tal, licenciada Edith? La escuchamos. Buenas tardes con todos. Bueno, dándole a conocer la situación epidemiológica del COVID, ¿no? Cómo viene afectando la provincia de Daten del Marañón. Sabemos que la provincia de Daten del Marañón tiene una población de 53 habitantes. El 80% aproximadamente de su población es indígena. Tenemos 7 etnias en la zona, ya que la mayoría o nuestros accesos a esas comunidades solo son vía acuática o vía fluvial, y en muchas comunidades son a horas de camino, no son 12 horas, a veces 2 días de camino para llegar a una comunidad. ¿Ya? La situación epidemiológica ha iniciado el 3 de abril, ya que, bueno, tuvimos una referencia a Iquitos por un niño que era un prematuro que se refirió al hospital regional de Iquitos, donde el personal se fue allá llevando y trajo una contrarreferencia. Cuando como estábamos en constante vigilancia para que el COVID no ingrese al Daten del Marañón, se procedió a tamizar a esas 4 personas que habían venido la avioneta. Y nuestra sorpresa fue que esas 4 personas tamizadas salieron positivas. Ya entonces ahí se empezó a hacer todo un trabajo, ya, pero hemos tenido constantes personas que han estado migrando desde Yurimaguas, Iquitos. Muchos de ellos han venido por Balsapuerto caminando por las comunidades, ya.
no puedo mirar. Licenciada Edith, ya estoy enseñando la tabla de pruebas rápidas, pruebas moleculares, pero sí la estamos escuchando. Ya, entonces, hemos tenido esos inconvenientes hasta que ya en las lanchas venían prácticamente todos los tripulantes positivos a COVID y muchos de ellos traían pasajeros informales, ¿no? Que se quedaban hasta cierto lugar y así sucesivamente empezó ya a haber el brote de COVID en la provincia de Atenas Marañón, afectando en primer lugar la capital de la provincia, que es San Lorenzo. Y como aquí es las personas de todos los distritos vienen hasta San Lorenzo, entonces venían a llevar los alimentos y así poco a poco se ha empezado a afectar a las comunidades, ¿no? Y también una de las cosas que ha afectado son los bonos que se ha dado, donde muchas personas, por ejemplo, tenemos Barranca, que prácticamente ellos han empezado su brote en su comunidad en los primeros días de mayo, ya que ellos pensaban que era como una gripe, inclusive se estaban resguardando su comunidad para que nadie ingrese, pero ya tenían el virus ingresado en su comunidad hace rato. Y entonces son cosas que realmente no puedo ver el cuadro que se ha presentado, no sé por qué. ¿Me escuchan, no? Sí, pero le escuchamos. Estamos presentando el cuadro de pruebas rápidas y pruebas moleculares. Hay 1.896 pruebas rápidas y 553 pruebas moleculares. Uh-huh. Así es, tenemos un total de 2.449 pruebas que se han tamizado. De estas tenemos casos confirmados 351, sospechosos 411, descartados 35. Ya tenemos también los fallecidos, ya bueno, los fallecidos todos son mestizos, ninguno es todavía, hasta el momento no tenemos un reporte de población indígena, ya tenemos 13 fallecidos hasta el momento, hasta la semana 24. Ya, y según la etnia o casos que se están dando, según la etnia o presentando hasta el momento registrados, en la etnia Huajún tenemos 5, en la etnia Chapra 1, en la etnia Candoshi 3, en la etnia Quechua tenemos 23 casos, que ellos están ubicados, los quechuas están ubicados en el Bajo Pastaza, ya que como ya les había comentado, el ingreso ha sido por los bonos, ¿no? La población ha bajado a las comunidades, de todas las comunidades a San Lorenzo, y como en San Lorenzo teníamos transmisión comunitaria, se han infectado. Y ahorita tenemos, bueno, ya prácticamente en las comunidades indígenas ya tenemos casos de COVID. Y para nosotros es preocupante porque los insumos que tengamos o medicamentos no son suficientes para poder atender a toda la población, porque sabemos que este virus, si uno se infectan todos en la casa, y conociendo más aún la forma como ellos tienen su casa, ellos no tienen una casa separada, todos duermen juntos, prácticamente desde el más pequeño hasta el más adulto se van a enfermar, ¿no? Y eso es lo más preocupante. Y la otra preocupación es que el recurso humano, por ejemplo, le comento, Nueva Yarina ya tenemos un caso, el técnico salió positivo. Y los dos técnicos prácticamente son sus contactos y ya tienen síntomas. Ahora, ¿quién atiende a la población si los 3 están enfermos? Y esto va pasando en todos lados, porque en San Lorenzo también la mayoría ya estamos pasando, o nos hemos enfermado o están enfermos en este momento. Entonces el recurso humano que tenemos para atender a la población es escasa, los medicamentos son escasos, ¿no? El combustible, que es oro acá para desplazarnos a las comunidades, para dar el tratamiento, también es escaso. Entonces es preocupante porque muchos de ellos no llegan al acceso de salud y no sabemos
¿no? Ahorita, por ejemplo, le comento, la zona Achuares, ellos no dejan entrar a su comunidad. Pero por el friaje, me imagino que ya debe haber casos de neumonía, ¿no? Entonces, el acceso para nosotros, ¿cómo ayudamos a la población de las etnias? Ese es nuestro gran problema que tenemos ahora, ¿no? Y más el oxígeno. Acá para traer el oxígeno a San Lorenzo es un problema tan grande, porque tenemos que ir hasta Tarapoto, y ustedes también saben que Tarapoto tiene el problema ahorita de la epidemia. Están muriendo muchos por falta de oxígeno y de medicamentos en Tarapoto. Imagínense ahora llevando estos balones como del DATEN para que lo recarguen y traerlo acá. Es terrible esta situación. Por eso donde que solicitábamos una planta de oxígeno aquí, y también en Andoas Nuevo, porque Andoas Nuevo, ahí tenemos recursos que nos podrían ayudar, ¿no? A ayudar un poco a atenuar el problema de los casos de COVID, porque esta enfermedad en su mayoría ocasiona dificultad respiratoria. Así es, señor Portocarrero. Gracias, licenciada Edith. Dígame usted, ¿cuál ha sido la ayuda que están recibiendo de la DIRESA y del nivel nacional? ¿Qué es lo que les ha dado a ustedes para poder tratar de controlar la epidemia en la zona? Ya, ¿Y qué mira, actividad se está llevando a cabo hoy día? Que también estábamos viendo que había algo. mira, en el mes de marzo, cuando se empezó a dar ya los casos finiquitos, se trabajó un plan. En el plan tenía un presupuesto de 1.400.000 y tantos. Ese dinero, bueno, no pensábamos que tanto iba a ser el impacto, ¿no? Pero ese dinero se ha cogido de todas las estrategias sanitarias, ¿no? Llámese inmunizaciones, crecimiento materno. Se ha cogido el presupuesto para componerlo a COVID, porque hasta ahora no hemos recibido ningún presupuesto adicional del ministerio ni tampoco del gobierno regional. Ya, y con eso hemos estado hasta el momento apaleando todas las necesidades que tenemos, ya, porque no solo es medicamento, acá la red ha asumido alimentos para los pacientes, porque cuando se empezó a dar todo este problema, se hizo un centro de aislamiento para contactos y también para positivos. Y a ellos teníamos que darles alimentos, teníamos que darles todo lo que es material de higiene. Y bueno, los que conocen el San Lorenzo deben saber que acá no hay agua potable, ¿no? Entonces han tenido que comprar hasta agua, todo eso, para que las personas puedan tener un trato, ¿no? Humanizado, y que se les pueda atender así, porque es un poco complicado no tener agua ni tener luz. Entonces todo eso, lo que me había comentado hoy día el presupuestario es que prácticamente ese 1.000.000 y tantos que hemos tenido ya se está agotando, ya prácticamente estamos terminando al 100% su ejecución. Y ahora nos preocupamos que las comunidades ya empezaron a tener ya sus casos, y ahí va a barrer con todas las comunidades. O sea, si una comunidad se enferma una persona, prácticamente todos van a enfermarse. Esa es la preocupación aquí. Y bueno, desde ayer hay una campaña ya que está aquí, están atendiendo especialistas que van a estar hasta mañana, y pasado mañana están yendo a Santa María de Cabopanas. Un día van a hacer la atención allá. Bueno, otras ayudas que hayamos tenido hasta el momento, inclusive lo que es la municipalidad, no ha estado asumiendo como tal, porque según la ley de SINAGER, las municipalidades deberían poner un presupuesto del 10% de todo su presupuesto para la ejecución de una pandemia o un brote, lo que haya, ¿no? Pero realmente no se ha visto ese trabajo que ha hecho la municipalidad, y la red de salud es el que le ha asumido todo este trabajo. Así es, como estamos en el Datén del Marañón.
Bien, muchas gracias, licenciada Peceros. Vamos a hacer que también Olivia Visa haga su presentación y luego vamos a hacer una ronda de preguntas que ya están apareciendo aquí en el chat para ustedes dos. Licenciada Edith, ¿Olivia está con usted? ¿Sí? Sí, aquí está. Entonces, Hola, si le buenas puede dar... Buenas tardes, Olivia. Por favor, preséntate y cuéntanos un poco cuál es la situación desde tu perspectiva. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Olivia Visa, socióloga de profesión. Estoy a cargo como directora ejecutiva de LAMA y realmente muy preocupada porque, como venía resumiendo la licenciada Enid, se ha recibido prácticamente nada la TEM del Marañón en tema de presupuestos para combatir esta pandemia. Y es totalmente triste porque, siendo cultura viva, la TEM del Marañón, con 80% de pueblos indígenas, seamos obviados, seamos olvidados. Entonces, ¿dónde está la igualdad, la equidad que se tiene? Tanto que se habla de pueblos indígenas. Estaba de muy cerca siguiendo las actividades de todo el Comando COVID provincial. Puedo lamentar que muchas autoridades locales, regionales y nacionales se han lavado las manos y solamente le han dado toda la responsabilidad a la red de salud. Y como bien dice, ellos han destinado un presupuesto de muchas estrategias, mas nunca ha ingresado un presupuesto netamente para enfrentar esta pandemia. Asimismo, he sido testiga de la desinfección de casas, mercado, víveres de insumo de primera necesidad, alimentos, camas para pacientes COVID, cuarentenas que se ponían de las personas sospechosas. Todo ha sido con el presupuesto de la red de salud. Muchas autoridades han evadido las responsabilidades. Esos pocos recursos que he recibido fue general para la TEM del Marañón. Y yo pregunto, ¿ha habido un presupuesto netamente para pueblos indígenas? Porque ya tenemos casos en pueblos indígenas. ¿Cómo va a ser posible que primero tengamos muertes para venir con estas campañas médicas, señores? Se necesita un plan de contingencia para prevenir. Si bien se sabe que la TEM del Marañón geográficamente es un sitio muy complicado de ingresar, tiene 6 distritos. De los 6 distritos, todos tienen pueblos originarios. Ahora, tenemos en más del 50% de pueblos indígenas casos COVID. Hasta ahora no tenemos un presupuesto destinado netamente para salud intercultural acá y ellos puedan emplear su plan y hacer sus trabajos como debería ser. Tenemos conocimiento que hay un plan, un comando COVID indígena en la región Loreto, pero en ninguno de los casos se ha consultado con la TEM del Marañón. Por sugerencia, hubiera sido bueno que algún personal de salud de un pueblo indígena haya participado en este comando COVID. Como dirigentes sabemos que tenemos muchas experiencias para poder hacer un plan, pero este tipo de planes tiene que ser netamente personal de salud o un dirigente con apoyo de personal de salud de pueblos indígenas, ya que ellos son los que saben las cosmogonías de cada pueblo indígena. En San Lorenzo hay una área de salud intercultural, solamente por nombre, señor, porque hasta ahora no ha recibido ni un sol, y más por esta pandemia. Necesitamos, por favor, si se habla, que se cumpla. Estamos conversando con muchas de las autoridades, enviando documentos para que nos puedan hacer caso y puedan designar. No vamos a esperar que se cobre más pueblos y más vidas de pueblos indígenas. Nadie quiere perder una familia, nadie quiere perder un ser querido. El dinero se puede recuperar, pero la vida no. Realmente estoy muy apenada, decepcionada del gobierno local, regional y central. Mucho se habla, poco se cumple. Ahora,
Pueblo Bajún, Manseriche, Pueblo Chapra, Morona, Candoshi, Pastaza, Quichua, Andoas, Pastaza. Todos prácticamente de los distritos ya están con COVID. Rescato lo que dijo la licenciada Edith. En nuestra cultura, en estas comunidades no podemos decir aislamiento, porque todos tenemos la costumbre de hacer una sola casa y vivir ahí, dormir juntos. Allí no se puede hacer aislamiento. Prácticamente si alguien sale positivo, todos estamos expuestos o saldremos positivos. Por eso el Estado tiene que tener en cuenta esto. Para hacer un plan estratégico de COVID o de otras pandemias más que vengan, tiene que tener en cuenta cuáles son las cosmogonías de cada pueblo originario para prevenir catástrofes. Espero que mi participación con ustedes sirva de algo, porque realmente yo estoy muy apenada, preocupada a la vez, que no sabemos cómo vamos a hacer. Ya tenemos casos y no tenemos presupuesto. Presupuesto para pueblos indígenas netamente no tenemos nada. Presupuesto general como Daten del Marañón se está agotando. Somos seres humanos como cualquiera y merecemos respeto. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Entonces, hemos tenido la presentación de nuestras dos expositoras y ahora lo que quisiéramos es que por favor plantearan sus preguntas, ¿ok? Tenemos algunas ya que se están planteando, voy a comenzar a transmitirlas. Les pido por favor a Edith y a Olivia que estén atentas para responder a las preguntas que se están planteando en este momento, ¿no? Vamos a arrancar con Helen. A ver, aquí lo que nos dice, es preocupante lo que menciona sobre el comando COVID, ¿no? La falta de presupuesto y de articulación, ¿no? ¿Ha habido alguna comunicación por parte de la Dirección de Pueblos Indígenas del MINSA o del Ministerio de Cultura? Es la primera pregunta para ambas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna comunicación por parte del nivel central, la Dirección de Pueblos Indígenas o el Ministerio de Cultura? Vamos a ir pregunta a pregunta tal vez, ¿no? ¿Podrían respondernos primero esta pregunta, Edith y Olivia? Bueno, sé que hay un presupuesto que han juntado, creo que es de 80 millones, ya donde están designando varias actividades para la población indígena, no solo del Daten, sino de todas las regiones del Perú, ¿no? Y prácticamente estas actividades que ahora se están dando son parte de ellas. Lo que se había quedado es que las pruebas rápidas que van a enviar, pero hay algunas cosas que se debe de mejorar, ¿no? Por ejemplo, han designado pruebas rápidas para las comunidades, pero ¿quién las va a tomar? Porque para ir a una comunidad necesitas gasolina, necesitas recursos humanos para ir a tomarles las pruebas. No es entregarle solo al promotor y que lo haga, y cómo llega esa prueba rápida. Entonces son cosas que el ministerio, bueno, no sé cómo lo están programando, pero sí es importante. Hay comunidades que están libres ahorita de COVID, por ejemplo, los que están cumpliendo estrictamente su aislamiento social son los achuares. Y no podría mandar una brigada del Daten o de San Lorenzo a la zona achuar, porque si yo envío esa brigada, prácticamente estaría llevando el virus a la comunidad. Entonces, en ese aspecto también hay que tomar en cuenta quién va a entrar a esa comunidad, y lo tienen que ser los técnicos de la zona. No podemos mandar personal de acá, porque yo soy de la idea, este virus es bien contagiosa, porque acá en la red la mayoría ya está pasando la enfermedad, en algunos se están recuperando, algunos están enfermos todavía. Entonces, a pesar que hemos tenido distanciamiento, hemos usado nuestra mascarilla, y más en las comunidades no usan ni siquiera una mascarilla de tela.
Entonces el contagio va a ser mayor, ¿no? Entonces esas cosas ahí deberíamos cogerlos, tomarlos, analizarlos con pinza para no introducir nosotros mismos el virus a las comunidades indígenas. Ya, referente a eso del presupuesto, está, bueno, el gobierno regional, la DIRESA, están más enfocadas en eso y en la dirección. No puedo darle más detalles referente a eso, cómo va, en qué avance va, pero sé que están designados, que se ha juntado algo de 80 millones para ver el tema de COVID en la población indígena. Bien, ahora les voy a plantear otra pregunta que corresponde a Ángela. Ella dice, al comando COVID de San Lorenzo, ¿qué autoridades lo conforman y si está activo o más o menos? ¿Lo dices tú o yo lo digo? Ya, bueno, mira, el comando COVID acá está formado por toda la parte multisectorial, liderado por el alcalde, ¿no? Donde está educación, está el sector salud, está la fiscalía, la policía, todos están incluidos. Pero como le digo, ha habido muchas de esas reuniones que ha habido no han sido fructíferas. Por ejemplo, si decían, vamos, el alcalde se comprometía para hacer algo, no lo hacía. Entonces, por ejemplo, un ejemplo nomás, el aislamiento para los casos positivos. En un primer lugar habían dicho, no, yo doy cama, yo voy a esto, yo voy lo, pero cuando la hora empezó a ver el problema, no había ni una cama. Entonces, ¿qué tenía que hacer salud? Teníamos que hacerlo ya, porque ¿quién los va a asumir? Entonces, de ese presupuesto que estaba designado para otras actividades o para otros insumos, han tenido que cogerlos para mandar a hacer camas, para poner agua, ¿no? Todas esas cosas. Entonces está liderada así, ¿no? Pero no funciona como debería funcionar. Así es. Bien, muchas gracias, Olivia. ¿Quiere añadir algo, licenciada Edith, sobre este tema del comando COVID? Bueno, yo ya... La licenciada Edith habló, ¿no? Sí, perdón. ¿Quieres agregar algo, Olivia? Sí, yo creo que cuando se arma un comando COVID fuera de las responsabilidades que se asumen dentro de este comando, creo que por respeto el gobierno regional, si es que iba a formar un comando COVID a nivel regional, considerando todas sus provincias, debió preguntar al comando COVID provincial del Altem de Marañón una sugerencia o la participación para el caso el tema de los presupuestos. Es más, muchos hemos visto, los dirigentes legítimos hemos visto un poco molestos porque hay varias personas que están en las ciudades aprovechando la tecnología, empieza el oportunismo, más cuando hay este tipo de casos con presupuestos, y eso es lo que a nosotros un poco nos incomoda, porque nosotros lamentablemente la tecnología no nos ayuda para estar al tanto de qué es lo que se está haciendo, cómo se está formando, cómo se está preparando, con quiénes se deben coordinar. Sé que hay un decreto legislativo, si no me equivoco es el 1489, donde que el Estado le da la responsabilidad para coordinar un plan o hacer un plan estratégico para el tema COVID en los pueblos indígenas al Ministerio de Cultura y también al Ministerio de Salud. En ningún momento han tomado en cuenta al DATEN, porque yo les pregunté al comando COVID, donde que también estaba participando en algunas ocasiones, si es que a alguien de la DIRESA, del gobierno regional o de Lima, Cultura, Ministerio de Salud, llamó a este comando COVID para preguntar cuál es el plan que está haciendo DATEM del Marañón referente a pueblos indígenas con la pandemia del COVID. Y ninguno. Está el subgerente regional, está el consejero regional y nadie tenía conocimiento de esa conformación que hicieron en el gobierno regional. Y es más, el colmo que salga un documento formal donde que está conformado el comando COVID regional y participe alguien representante del Altem de Marañón.
y nosotros estando acá en el Datén de Marañón, viviendo una cruda realidad, desconozcamos eso. Entonces, por favor, yo insto a que tengamos un poco de criterio y un poco más de investigación de quiénes son realmente los legítimos para que puedan enfrentar o opinar sobre este tema, que estamos hablando de vidas humanas. Eso Muchas gracias. realmente es un poco que incomoda. Sí, sí, de hecho, Olivia. Bien, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Rosa. Ella nos indica, esto va para ambas, tal vez un poco más para Olivia, que está más vinculada a la organización indígena, ¿no? ¿Qué situaciones impiden que el Estado tome en cuenta los conocimientos de las organizaciones indígenas sobre cómo enfrentar la pandemia? Y otra idea que es importante es cómo están, que es de Tomás Moore la pregunta, cómo están organizados los mismos pueblos indígenas y sus comunidades para atender el problema, ¿no es cierto? ¿Qué iniciativas hay por cada pueblo? ¿Qué están haciendo, no? La pregunta uno es, ¿cómo puede? Es simple, coordinación. Primero, identificar legitimidad de los dirigentes y luego coordinación con ellos, coordinación directa del lugar para poder saber cuál es el tema, el caso de todos los pueblos. Segunda pregunta, ¿cómo hicieron? Cada pueblo originario puso sus reglas. Algunos han cercado una tranquera, dependiendo de dónde viene el ingreso, han cerrado los ríos, han cerrado las carreteras, pero lamentablemente estamos en un país que creo que la gran mayoría practica lo informal. Entonces, ha sido un poco complicado ha sido un poco complicado de controlar. En el caso de Pueblo Chapra, yo soy Chapra, en caso de Pueblo Chapra hemos cerrado una parte de las 2 subcuencas que tenemos y que se ha puesto un letrero de sí, prohibido el paso, ¿no? Por el tema de la pandemia. Igual, salió una emergencia y es donde que salió un caso positivo. Por ahora, las 2 subcuencas están con ese mismo acuerdo todos, pero yo sé que por más que nosotros tengamos la intención de protegernos, de cerrar, siempre va a haber esta pandemia va a llegar, ya llegó, no es que va a llegar, ya llegó en algunos, y eso se va a ir incrementando, la preocupación es esa, se va a incrementar, y no todos tienen, digamos, la facilidad de llegar a un centro de salud, y los centros de salud no tienen equipamiento para atender este tipo de COVID, esta pandemia en los puestos de salud que están en los pueblos indígenas. Como dice la licenciada Edith, no solamente es medicina, no solamente es pruebas rápidas. El tema es cómo se le transporta, cómo se envía. Y ahí es donde que entra el tema de logística. De nada me sirve llenar de medicinas cuando no tengo cómo transportar. Yo creo que todos conocen, por lo menos en mapa, que Datén de Marañón, sus provincias y más sus pueblos indígenas son dispersos de acuerdo a la cultura. Pueblo Achuar vive casi en las fronteras, Pueblo Candoshi está por una parte, Pueblo Chapra está por otra parte, Pueblo Guajún, Pueblo Xavi. El acceso es complicado y por eso es que todo plan que haga el gobierno central, gobierno regional, tiene que ser consultado con las provincias y más con los pueblos indígenas que están día a día ahí, no con los que dicen ser indígenas y están viviendo 15, 20 años en un pueblo, sino con la gente que está ahí viviendo, de cuál es el cambio que se está dando al año para poder tener un diagnóstico real, actual. Licenciada Edith, ¿usted querría añadir algo sobre el tema de cómo se están organizando los diferentes pueblos? Además del tema de
cerrar sus comunidades, cerrar algunas de las entradas a las comunidades. ¿Se está desarrollando alguna otra acción? Bueno, mira, cuando se empezó a todo este tema en marzo, eh, se conversó, no con las organizaciones de repente de frente, solo por radiofonía en muchos casos, porque muchos ya habían regresado a sus comunidades asustados, ya, entonces hay organizaciones que han cumplido, como ya les digo, en los achuares, ellos no permiten que nadie ingrese a su comunidad. Igualmente pasa con la etnia Guajún, pero ¿qué pasa con la etnia Guajún? Ellos han salido, o sea, han estado en Chiclayo, han estado en Lima, entonces como hubo el problema de que ya no hay trabajo en Lima y han estado todos cerrados, ellos han tratado de regresar hasta caminando a sus comunidades indígenas. Y por ejemplo, en Maceriche, el equipo de salud sigue haciendo un buen trabajo, ¿no? Ellos están, hay una carretera que une lo que es Bagua con el Datén del Marañón. Entonces ellos ahí en ese que le llaman tranquera, ellos hacen tamizaje al personal y las personas que entran, toditos entran a cuarentena. Pero no les traen a la comunidad, les dejan en el cerro. Entonces ahí hace que ya no haya ese contagio, no haya el virus. Hasta ahora casos autóctonos no tenemos en la zona de Manterico. Entonces es un trabajo tan arduo, pero hay, por ejemplo, la etnia Shawi, su población han venido, como les comentaba, ellos han venido caminando prácticamente desde Lima, han venido caminando hasta su comunidad. Días enteros han caminado, ¿no? Y no, hasta ahorita el detalle es llegar a ellos, por ejemplo, han llegado a su comunidad y como las familias han ido a sus tambos o fuera de sus comunidades a sus tambos, entonces están dispersos y ahorita tendríamos que ver si el virus ya está ahí, porque para eso necesitamos ingresar y tamizar a esa población, ¿no? No vaya a ser que ya hay un montón de casos ahí en los tambos, ¿no? Porque ellos han venido prácticamente, como les digo, caminando desde Lima, Chiclayo, Trujillo, caminando. Entonces hay organizaciones que sí cumplen con lo que se les dice, no vamos a ingresar y nadie ingresa, pero hay por ejemplo, como ya les había comentado en un principio, los bonos que ha dado el Estado ha sido una de las cosas que de repente para mí, analizando, no deberían haber dado. Porque los pueblos indígenas pueden alimentarse de lo que tienen. Y el haber dado ese bono ha hecho que la gente baje a San Lorenzo, se desplace y ahora estamos como estamos en el Datén del Marañón. Así es. Gracias. Bien, hay una pregunta que también se hizo y era, ¿se ha cambiado esta estrategia de los bonos o se ha continuado con la estrategia de los bonos? Un bono que estaba Andoas entregando, hace poco han buscado lugares, han entrado un grupo, por ejemplo, al Martás Andoas, ellos han entrado a 4 comunidades. El doctor ha estado haciendo, yo le decía doctor, pero le dije licenciada, lo único que vamos a poder hacer, porque ya el alcalde ya coordinó con los del bono, van a entrar sí o sí, la gente quiere su plata, entonces vamos a buscar 4 puntos, y ese punto, lo único como salud teníamos que garantizar era el distanciamiento, no había otra cosa más que podíamos hacer. Y no sabemos que de acá a 14 días de repente ya los casos van a incrementarse, ¿no? Lo que no sabemos si esas personas, porque usted sabe, las pruebas rápidas no son efectivas, tienen un margen de error bien grande. Le sacas 1, 2, 3 pruebas y igual sigue saliendo negativo, pero prácticamente ya tiene sintomatología. Entonces, probablemente esas personas que han ingresado estén enfermas, pero como la prueba rápida dice que no, entonces se han entrado a la zona y ahora están infectando, no sé. Son teorías que yo tengo en mi cabeza y que digo, no, pues no deberían haber entrado, pero el problema ya está. Ahora es su solución. Muy bien, vamos a continuar entonces con las preguntas, licenciada Edith Olivia. Hay una pregunta de Daniel
Enrique Castillo, que dice, en general, ¿alguien sabe si el Ministerio de Cultura ya ha desembolsado los 5 millones de soles del decreto legislativo número 1489? ¿No? No sé, Edith, si ustedes saben algo de eso. Y también No, hay otra pregunta que tiene que ver con presupuesto. ¿Cuánto de los 88 millones de soles del Plan de Salud para Pueblos Indígenas va a Loreto y va está bien. para Datem, ¿no? Sí, hay una distribución presupuestal, ahí no recuerdo el monto, pero venían para la región Loreto. Se supone que de la región Loreto tiene que distribuir a todos porque la región Loreto tiene un montón de etnias, no solo es el Latén, también está el Amazonas y todo, no toda la región prácticamente. No sé, desconozco ese presupuesto que esté entrando, pero designado así para el Latén de manera cuánto, no estaba, el día que hicieron la presentación, no estaba designado así, solo decía región Loreto tanto, nada más. Ujú, ujú. Bien, yo sabía que en el tema presupuestal había existido un problema, ¿no es cierto? El problema se dio por el hecho de que parece ser que el Ministerio de Salud dijo que tenía los fondos para cubrir el plan eh, y por tanto no requería más fondos de economía. Sin embargo, se dieron cuenta después de la aprobación del plan de que había que esos fondos no se podían tocar, estaban destinados a otras líneas de intervención y se ha tenido que hacer el proceso de solicitud al Ministerio de Economía del fondo, ¿no? Eso es lo que ha básicamente hecho que sea un plan sin financiamiento en este momento y que se esté tratando de solucionar el tema, pero lamentablemente es un asunto burocrático, ¿no es cierto? Es un asunto burocrático y se está esperando que se resuelva entre economía y el MINSA y lamentablemente estamos en un contexto de emergencia, ¿no es cierto? Acá había también otra intervención de Gabriela. Desde AIDESEP se propuso un plan de protocolos como medidas preventivas para evitar los contagios por COVID. Dentro de estos protocolos estaba el aislamiento temporal en colegios y casas comunales de los indígenas que regresaron, ¿no? ¿Hubo algo de esto en San Lorenzo? ¿No? Dice gracias para Edith y Olivia, de parte de Gabriela. En San Lorenzo se hizo este proceso de aislamiento de algunos casos, ¿no? Bueno, como ya le había comentado, todas las personas que venían de Iquitos, de Yurimagua, de otro lugar, eran aislados o puestos en cuarentena, de acuerdo a o sea, les tamizaban, ¿no? Bueno, acá tenemos el problema, por ejemplo, a una persona si viene no le podemos hacer hisopado al toque o rápido, ¿por qué? Porque hay que pensar cómo le llevo el hisopado a Iquitos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Se juntaba a todo un grupo para hacerle el hisopado y enviar a Iquitos para que pueda ser conociendo o sabiendo que esas muestras deben tener un tiempo de vida prácticamente 24 horas para ser procesadas. Entonces se juntaba, pero igual a toda persona que venía de fuera se les aislaba, se les ponía en cuarentena por 14 días, se les tamizaba, si salían positivos los separábamos con los positivos, porque hemos tenido, como ya les había comentado, un centro de aislamiento de casos positivos y un centro de aislamiento de contactos o de personas que venían de fuera, ¿no? Así se ha manejado hasta que ya se rebasó todo esto cuando ya se dio la transmisión comunitaria. Uh-huh. Y a nivel de comunidades, ¿también habían espacios para hacer cuarentena o eso básicamente fue una estrategia en San Lorenzo? Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, como ya les había comentado, en Masteriche también el alcalde muy comprometido en el trabajo, él es de la etnia Guajún, ya hasta ahora él sigue trabajando con el personal de salud, bien, su trabajo es muy fuerte. Ellos han designado una escuela, ya, y también, como ya les había comentado,
en el cerro han hecho así como tambos, ahí se quedan las personas los 14 días, los tamizan y si salen negativos les mandan a su comunidad, si no se siguen quedando ahí. ¿Ya? Y así se ha manejado, se sigue manejando en la zona de Maseriche. Ahora en Puerto América también el alcalde ha designado como ellos también han formado su equipo COVID, han designado un centro educativo para los casos sospechosos, ¿no? Y ahorita lastimosamente por su motorista del alcalde ha ingresado el COVID a la comunidad de Puerto América, ¿no? Ya tenemos reportes, a pesar del trabajo que han estado haciendo harto de errar, pero bueno, ¿no? Así es lo que está pasando. Y ahora en el Pastaza, igualmente, el alcalde y los trabajadores de salud han designado 2 centros educativos, un tecnológico y una primaria para que tengan también igualito los contactos separados con los casos positivos, ¿no? Pero como ya les he comentado, eso es en un principio, si ya cuando empieza ya el problema mayor, que es con la transmisión comunitaria, ya no se puede, ya no funciona más esto, ¿no? Ya no tiene ningún objetivo ya, porque en la casa todos están enfermos. Porque le hago un ejemplo, hay una comunidad que se llama Puerto Unión, o Nueva Unión, que tiene 39 habitantes, ¿no? Que casi el 90% salió positivo de COVID ahorita en el Pastaza. Entonces esa información recién me los van a enviar, pero es así, ¿no? Como le digo, en una comunidad se enferma uno, todos se van a infectar. No va a servir ya los centros de aislamiento para nada. Olivia, ¿querías complementar un poco el tema del aislamiento, estos centros de cuarentena? ¿Cómo los has visto tú? Bueno, realmente acá no hubo una diferencia entre centros de aislamiento de pueblos indígenas y no indígenas, sino era todo en general. Ahora, el tema de la propuesta o el plan enviada por AIDESEP, quisiera preguntar si AIDESEP envió ¿a dónde? Al Estado, y si mandó al gobierno, debería haber socializado acá con las redes de salud y los microredes de cada distrito para que ellos puedan difundir. Hay que ser bien conscientes, creo que AIDESEP, que es más conocedora como todos, que en los pueblos indígenas, ahora que no hay teléfonos, GILAD, es muy complicado comunicarse con ellos. Prácticamente, no quiero decir imposible, pero es muy complicado. La red de salud está haciendo un trabajo extraordinario por el tema de que ellos tienen radio Stoner, pero solamente pueden comunicar en los centros de salud que están en diferentes comunidades de pueblos indígenas, pero posteriormente comunicar esos centros de salud a los anexos, igual se necesita logística, porque como no tienen radio, tienen que ellos ir en una movilidad fluvial e ir de comunidad en comunidad para hacer este plan de socialización. Creo que esa coordinación no se dio entre AIDESEP y los centros de salud. Bien, ya estamos entendiendo un poco. Vamos a plantear una pregunta más. Hay todavía varias preguntas que están haciendo los participantes. Una de ellas tiene que ver con el registro de la pertenencia étnica, ¿no? Se dice que hay 351 casos y por pueblos hay un total de 32, ¿no es cierto? Entre Aguajún, quichuas, entre otros, ¿no? Y la pregunta es, ¿se está tomando el registro de la pertenencia étnica de los casos? ¿No? ¿Pueden haber más indígenas dentro de este grupo de los 351? No, bueno, mira, aquí en lo que les estoy presentando son los casos positivos, pero fuera de eso tenemos casos sospechosos de las mismas etnias, o sea, no es, por ejemplo, en la zona de Quechua tenemos tamizados 71, de esos 71, 23 son positivos, ¿no? Entonces,
si tenemos, por ejemplo, como ya les había comentado, la prueba rápida no te dice que no sea, porque el síntoma que tiene esta enfermedad es uno de ellos, es anosmia. Si te dice que no huelen y no pueden saborear la comida, prácticamente para mí es COVID. Ya, pero su prueba rápida sale negativo. Yo no puedo inventar en mi base de datos que esa persona es positiva. No puedo hacer eso, ¿no? Porque en la prueba rápida me está diciendo negativo. Pero sí considero que esos casos sospechosos prácticamente para mí son positivos por la sintomatología. ¿Y el registro de la pertenencia étnica? Nosotros estamos registrando, sí, o sea, no solo es la enfermedad COVID, todas las enfermedades aquí, sean malaria, dengue, cualquier enfermedad o hasta la SIDA, nosotros manejamos con la pertenencia étnica. Toda la información de lo que es CDC se ingresa con pertenencia étnica. Bien. Luego hay otra pregunta de Rosa, que ella dice, ¿conocen la experiencia del Comando Matico? ¿No? ¿Han escuchado hablar del Comando Matico? ¿Tienen alguna experiencia semejante, alguna opción semejante? No se escucha. Desconocemos. Bueno, no sé. Olivia de repente conoce. No conocemos. No, nunca he escuchado esa Comando Matico. Rosa, no sé si tú podrías contarles la experiencia. Rosa. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, yo no he sido parte de la experiencia del Comando Matico, pero sí he escuchado hablar de esta experiencia, que es básicamente población indígena, me parece que eran ashánicas sobre todo, o Shipibo, no sé, pero que se han organizado para poder utilizar la planta de Matico, una planta que se utiliza para las infecciones, para los problemas respiratorios, las enfermedades respiratorias, como una alternativa frente a la ausencia de las otras medicinas. Y entonces visitaban a las familias y las instruían y les llevaban también la planta de Matico y qué sé yo, ¿no? Eso se inició, entiendo, al principio se inició tratando de trabajar, de conseguir Matico para mandarlo a Lima, a Cantagallo, y después a atender a la población local, pero también incluso, no solamente indígenas, sino también mestizos. Eso es lo que entiendo de esa experiencia del Comando Matico, que también se trabajó, al menos inicialmente, en un momento coordinado con el sector salud. Sí, muchas gracias, Rosa. Entonces la pregunta es, ¿saben si se está utilizando algún tipo de planta, algún tipo de terapia local para tratar de controlar la enfermedad? Bueno, Los mira, síntomas. en la zona, por ejemplo, no hemos entrado a Barranca a hacer una intervención. La población, como les había comentado, empezaron desde los primeros días de mayo. ¿Ya? Ellos nos comentaron que la mayoría se ha tratado con ajenjible, o que le llamamos nosotros quión, matico, hoja de sachajo, limón, lo hacían hervir y eso tomaban, ¿no? Con eso ellos decían que se han mejorado. Ya, en la zona actual, sé que ahorita están ellos, como hay una hermana ahí en la zona, les ha enseñado a preparar medicamentos o medicinas tradicionales. Ellos ahorita están elaborando, hacen vía vaporizaciones y obtienen un líquido transparente. Eso están haciendo, pero no sé qué contenido debe tener, qué plantas debe tener, pero ellos ya han empezado a tener, están haciendo, o sea, su proceso de
de medicamentos alternativos ya han empezado, ¿no? A pesar que no tienen casos, pero están ya preparándose. En las zonas acá en la zona mestiza también están tomando, ¿no? La población ajo, cebolla, jengibre, limón y miel, ¿no? Preparan eso, todo lo hacen hervir y eso toman. Y muchos dicen que con eso se han recuperado, ¿no? Entonces, y en todas las poblaciones igual está sucediendo, están tomando el jengibre y el matico y la hoja de sachajos. Olivia tiene algo también para aportar. Buenas, mira, en caso de Pueblo Chapra, cuando se enteraron de que se estaba dando este caso y que es básicamente un resfriado muy fuerte, entonces ellos, basándose en el conocimiento tradicional, empezaron a identificar plantas que son buenas para el tema respiratorio. Entonces prepararon chuchuguasa, sachajo, limón, miel de abeja con todo polen. Entonces ya lo tenían ya amacerando y eso se están preveniendo. Como ellos dicen, tenemos que tener buenas defensas. Un caso, experiencia propia, les digo que hace un mes yo tuve los síntomas. Fui a sacar mi prueba rápida y me salió negativo. Pero el médico, con la sintomatología que yo tenía, me puso que tenía COVID. Entonces, ¿yo qué hice? Hice vaporización de sachajo, limón, matico, y me hacía vaporización y así mismo tomaba. Créame que en 4 días, sin ningún medicamento antibiótico, me sentía mejor y hasta ahora estoy mejor. Nunca salió positivo con COVID, pero como dijo la licenciada, ya tuve los síntomas. Perdí el apetito, perdí el olfato, dolor de pecho, fiebre, dolores articulares, dolor de cabeza, dolor de garganta. Yo no podía ni hablar. Entonces prácticamente es COVID, ¿no? Aunque el resultado de prueba rápida me bote negativo. Mi familia también tuvo eso. Nosotros básicamente nos hemos curado con puro plantas medicinales. Y conversando con los demás dirigentes que pertenecemos al ANMA, ellos están todos preparándose ya con plantas medicinales. Entonces yo comparto mi experiencia, que a veces las plantas medicinales que nosotros tenemos en nuestra tierra son muy buenas y ya la gran mayoría de los pueblos están utilizando sus plantas medicinales de acuerdo a sus conocimientos. Y lo otro que quería compartir es que en el pueblo Xaubi y también en Chapra tienen la creencia que también va ligado al tema de las pandemias. Ellos alrededor de sus comunidades, cada uno de sus casas, juntan la hoja de sachajo y también el vivero del comején, mezclan eso y lo queman, sale como humo. Eso también, bueno, según la cosmogonía indígena, es que espanta las pandemias. O sea, están viendo que hay escasas atenciones en temas de salud por el distanciamiento geográfico, también están utilizando sus conocimientos tradicionales para enfrentar esta pandemia, que es el COVID. Muy interesante. Gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta más de Claudia Cori Esquiche. Ella habla sobre la disposición del Minedu de reiniciar las clases presenciales en zonas rurales, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben algo de eso? ¿O va a incluir cómo va el tema de educación? ¿Qué opinan de esta idea de reiniciar las clases presenciales en zonas rurales, ¿no es cierto? ¿Ha habido alguna comunicación del Ministerio de Educación al respecto en la provincia? Con respecto a la pregunta, no tenemos ninguna comunicación del Ministerio de Educación.
Y también, solamente para mi apreciación sobre este tema de educación a distancia, prácticamente si en el DATEM, en la provincia de DATEM del Marañón, como es San Lorenzo, ha sido complicado. Uno, que San Lorenzo no cuenta luz las 24 horas. Entonces, de 10 a 12 son inicial y primaria, de 2 a 4 secundaria. Nosotros tenemos acá luz desde las 6 hasta las 10, 11 de la noche y de 9 a 12 del día. Prácticamente secundaria se quedaba sin clases. Y por otra parte, en las zonas rurales no hay ni luz, no hay teléfono, no hay televisor. Esta educación a distancia en zonas rurales, soy bien sincera en decir, y más en pueblos indígenas, no sirvió para nada. No tomaron en cuenta eso, no sé cómo hicieron el plan con referente a la educación a distancia o el tema de yo aprendo en casa, cómo hicieron el plan con los pueblos indígenas, porque no funciona eso. La gente, los profesores están en sus casas, los alumnos están en sus casas, no saben qué van a hacer, no tienen comunicación con el tema de reincorporación a clases presenciales en los temas rurales, en los sitios rurales. No tenemos conocimiento de eso. ¿Qué opinan ustedes dos de reiniciar las clases presenciales? El lado positivo, el lado más... ¿Qué opinan? Bueno, creo que la mayoría de los docentes en las comunidades indígenas son de la zona, ¿no? Y yo creo que ellos deberían continuar con las clases, ¿no? Porque si no hay el riesgo de tener COVID o no en las comunidades, ellos no deberían haber dejado de estar enseñando. Porque en la mayoría, acá en la provincia, las comunidades son de la zona, los docentes. En algunos casos son mestizos, ¿no? Pero en su mayoría son, y ellos deberían continuar con la educación, pues no, si están ahí en la zona, si tienen todos los materiales. Bien, bien. Ahora, yo tenía dos preguntas, una para Edith y otra para Olivia. La primera para Edith. En estos días he estado comunicándome con personal de salud del LATEN y he visto que varios tienen síntomas de COVID, ¿no? ¿Cómo es la situación del personal de salud? ¿Cómo están afrontando el tema del COVID? Y cómo está afectando esto a la capacidad de atención, ¿no?, del sistema de salud. Ese es para Edith. De ahí planteo mi otra pregunta para Olivia. Como ya les había comentado, a pesar de todas nuestras medidas de prevención que hayamos tenido aquí, tanto la parte asistencial que está directamente con los pacientes, también la parte administrativa, ¿no? Nosotros hasta ahorita tenemos 58 trabajadores que han salido positivos, tanto con molecular y también con pruebas rápidas. Ya, pero de esos 58 hay muchos trabajadores, como ya les había comentado, han salido en sus pruebas rápidas, han salido negativos, pero el 90% de los trabajadores ya han tenido sintomatología de COVID, dolor de espalda, fiebre, ¿no? Dolor de garganta y todo eso, pero en su prueba rápida han salido negativos. Y así seguimos, bueno, en el tema de dar una atención de calidad es un poco complicado, porque si de las enfermeras se han enfermado, la parte asistencial se han enfermado 3, ¿quién las cubre a ellas? Porque no tenemos más recursos. Igual hay obstetras que están enfermos, están ahorita en aislamiento, son 4 obstetras que están enfermas, ¿no? Igual los técnicos, son muchos técnicos que están enfermos. Los laboratoristas, en total tenemos 8 laboratoristas. De los 8, 4 están enfermos con COVID. Entonces, ¿cómo atendemos a una población? Si acá ustedes, bueno, como ya les dije, acá San Lorenzo, todo su nivel de atención es a nivel de atención primario, pero realmente primario, sino como un hospital. Viviendo, no solo es COVID, sino todas las patologías.
ahora para aperturado un centro de aislamiento de casos positivos, ¿no? Donde están los pacientes críticos. Y ahí hacen turno técnicos y hacen turnos enfermeras, entonces, y también médicos. Y ahora, como si antes teníamos déficit en el centro de salud, imagínense ahora que se ha hecho un centro de aislamiento COVID aparte, entonces el recurso es menos, ¿no? Y la atención primaria prácticamente ha quedado a un lado, porque solo nos estamos dedicando a trabajar todo lo que es COVID. Y la parte de prevención, lo que es vacunación, CRETA, todo eso está prácticamente en stand-by. No es porque no querramos, ¿no? Sino el recurso, también lo que es EPP, porque si no tenemos EPP no podemos salir a exponer a la población también. Uh-huh. Bien, muchas gracias, licenciada Edith. Ahora para Olivia, mi pregunta era también, bueno, con Emanuel hemos tratado de contactar a algunos líderes y nos ha resultado imposible o muy difícil, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Hay un tema con el sistema de comunicaciones? ¿Algunos están cayendo enfermos? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la organización? A nivel de la organización, hay algunos líderes, por ejemplo, como presidente de Corpi, está con COVID y está en una comunidad aislada. Los demás dirigentes están pasando su cuarentena o están aislados en sus comunidades. Y esas comunidades no cuentan con ningún medio de comunicación. Para poder contactarlos con ellos es, como le dije, casi imposible. Algunos que estamos acá en San Lorenzo, pues estamos tratando de comunicarnos, hacer saber que estamos acá para cualquier apoyo, pero es muy complicado. El mismo San Lorenzo no contamos con la tecnología suficiente para poder conectarnos y tener buena señal de internet y poder hacer saber qué es lo que está pasando en el Datén del Marañón en general. Bien, bien. Sí, es bastante difícil, ¿no? Bien, y ahora entonces ya no tenemos más preguntas. Solo quería pedirles por favor a ambas sus últimas palabras, qué es lo que nos tendrían que decir, bueno, a nuestra comunidad, ¿no es cierto?, de participantes, parte de ellos de la universidad, ¿no? Bueno, si ustedes de repente tienen acceso o tienen forma de ayudarnos a canalizar ayuda para estas comunidades indígenas, ¿no? Llámese, por ejemplo, hasta una mascarilla acá es indispensable, entonces serían muy buenos sus aportes, ¿no? Para esta población. Porque como les había comentado, todas las comunidades, tanto mestizos como indígenas, no están usando las mascarillas, ni de tela ni de ningún tipo. Entonces, una de las formas para evitar contagiarnos también las mascarillas, ¿no? Pero sería muy bueno su aporte. Como les digo, no solo eso, sino muchas necesidades, lo que es los medicamentos. Si antes teníamos dificultades para llegar a las comunidades, ahora se ha triplicado de repente las razones para no llegar a cada una de ellas. Porque la única forma para llegar o las comunidades tengan acceso es saliendo de brigadas mensualmente a las comunidades. No hay otra forma. Ellos no tienen gasolina, no tienen un bote, es bien distante. Yo he trabajado en lugares muy lejanos, donde no había ni un paracetamol, ni un ibuprofeno para poder ayudar a las personas. De nada vale tener un recurso si no tenemos recursos para atender a las personas, ¿no? En lo que es medicamentos y todo. Gracias. Gracias, Edith. Olivia, tus últimas palabras, por favor. Realmente, casi lo mismo que dice la licenciada Edith, por favor, ayúdanos a canalizar con los contactos que ustedes tienen del gobierno central para que pueblos indígenas tengan una mejor atención. Básicamente, la red de salud cuenta, como lo vuelvo a decir, cuenta con una área de salud intercultural, pero solamente está de nombre, no tiene un presupuesto designado para poder tener un equipo técnico y hacer un trabajo articulado netamente para pueblos indígenas. No es así. Ayúdanos a canalizar
estamos muy preocupados, están en casi todos los distritos ya el COVID y eso va a ir expandiéndose. Es complicado pasar estos tipos de casos para poder saber, soy bien sincera en decir, tuvimos que pasar esta pandemia para saber que el Estado nos tiene aún abandonados y eso no es justo. Muchas gracias por hacerme partícipe de este conversatorio y que ojalá continúe este tipo de conversaciones para poder estar al tanto de la realidad de los casos. Bien, muchas gracias a ti también, Olivia, y a la licenciada Edith. A ambas realmente han sido una participación, una presentación muy interesante de problemas que están apareciendo a partir de cómo se ha estado dando el manejo, ¿no? del tema COVID en pueblos indígenas. Ya por interno nos están pidiendo los contactos de ustedes. Vamos a conversar con ustedes para pasarlos, ¿no? Para ver si es que puede haber canalizar algún tipo de ayuda, por pequeña que sea, creo que puede ser buena. Igual nosotros vamos a tratar de extender lo que se ha planteado acá a las personas que están en este momento siendo responsables de la estrategia a nivel nacional. Como decía, ha habido una respuesta, ha habido una organización importante, ¿no es cierto? Pero el problema ha ido sobrepasando, ¿no es cierto? Tanto la estructura de atención de las redes de salud como también la estructura de la capacidad de organización, ¿no es cierto? Y respuesta de las comunidades indígenas y es un tema que hay que atender. Queda pendiente y vamos a tratar de comunicarnos con esta comisión multisectorial para contarles, transmitirles estas necesidades. Y también un punto bien importante es urgente la resolución del tema del presupuesto para el plan, ¿no es cierto? Es sumamente urgente, es una necesidad y tenemos que ver la forma de colaborar en que esto ocurra lo más pronto posible porque la emergencia no espera, ¿no es cierto? Estamos en contacto, Edith, Olivia, les vamos a pasar todos nuestros datos. Quiero pasar por favor a Emanuel y a Oscar para que den sus palabras finales de cierre de esta reunión. Manu, tú primero. Sí, gracias Julio. Sí, yo también quisiera agradecer a Olivia y Edith por participar. Sabemos que es un momento bastante difícil y hay muchas cosas que atender y problemas que a veces no dejan espacio para nada más y entonces muchas gracias por compartir estas palabras con el grupo y también comparto lo que dijo Julio y además quisiera agregar también, y es algo que apareció en las palabras de tanto de Olivia como de Edith, la importancia de la comunicación, o sea, de tener, ¿no?, clara cuál es la situación, cómo está evolucionando, qué está ocurriendo en las comunidades, es un poco el objetivo, ¿no?, también de estos seminarios y quizás debería ser también priorizadas, ¿no?, para articular acciones y ser más efectivos, sobre todo en un contexto de emergencia donde se va a operar en zonas donde, como se ha dicho muy claramente, es muy difícil llegar con escasos recursos. Entonces, a veces es quizás una de las herramientas es justamente los medios de información, ¿no? Entonces, articular una red y conocer realmente lo que está ocurriendo y que se escapa, ¿no?, de los datos oficiales, ¿no? Entonces,
Una vez más, nada, agradecer a Olivia Edith y nada, seguimos en contacto y fuerza. Sí. Damos las palabras finales para Oscar, entonces. Gracias, Julio. Sí, me sumo también a los agradecimientos, no solamente por su participación esta tarde, sino por el excelente trabajo que vienen realizando allá en la región. Yo soy de las personas, aquí somos varios en el seminario hoy día, que conocemos el Datem del Marañón. Yo además fue mi primer trabajo profesional en la Selva Viajara San Lorenzo, cuando todavía no era Datem del Marañón, hace cerca de 30 años, y tengo un especial cariño por la zona, y conozco, ¿no?, la lejanía, las dificultades, el abandono permanente, incluso por la parte de las autoridades de Iquitos, las autoridades regionales, respecto a lo que pasa ahí en la zona, ¿no? Entonces, nada, volver a felicitarlas y recordarles a todos y todas que las grabaciones de estas sesiones las colgamos normalmente los viernes en el canal YouTube del GAA. Pueden ahí descargar esta grabación y también las que hemos tenido en las semanas anteriores. Invitarlos también para el próximo jueves. Estamos tratando de coordinar con invitados de la zona de la Selva Central nuevamente, más bien de la provincia de Satipo, quizás Chanchamayo, y de repente San Martín, digamos, son los dos lugares que estamos ahora viendo para traer invitados, ¿no? Entonces, ahí en el chat tienen también el link que acaba de poner Emanuel para poder descargar las grabaciones. Agradecerle entonces nuevamente a Edith y Olivia por su trabajo, por estar con nosotros esta tarde, y a todos y todas ustedes por seguir participando con interés. Sé que muchas personas aquí también están no solamente aprovechando este espacio para informarse, sino también están tomando iniciativas, tratando de presionar a autoridades, tratando de canalizar ayudas para las distintas regiones de la selva. Entonces, nada, animarlos a que no sea pues solamente un espacio y que es importante, ¿no?, de comunicación y de información, sino también que nos motive a seguir actuando en beneficio también de nuestra querida Amazonía. Bien, gracias entonces y nos vemos la próxima semana. Chao con todos y todas.